Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Llegó la cosecha de café. El gremio cafetero espera recoger 6 millones de sacos entre abril y junio. Y de nuevo hay grandes retos operativos por los protocolos de bioseguridad. Hoy nos acompaña el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez. El auge de las libranzas, esta modalidad de crédito está tomando cada vez una mayor fuerza en nuestro país, entre otras razones, por la tecnología que facilita su trámite. Hablaremos del tema con el presidente de una plataforma dedicada a este tipo de préstamos. Todos a bordo. Las principales líneas de cruceros empezaron a vender de nuevo tiquetes luego de la parálisis desatada por la pandemia. Juan Fernández nos cuenta las condiciones en que usted podrá tomar nuevamente un crucero a partir de este momento. Y comenzamos esta emisión hablando de la cosecha cafetera que se avecina y que este año de nuevo plantea grandes desafíos para los productores del grano. Para hablar de las cifras, del tema, de todos esos retos, le doy la bienvenida al gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, al doctor Roberto Vélez. Doctor Vélez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Un placer tenerlo por aquí, doctor Vélez, un sector que queremos tanto desde Noticias Caracol Ahora, desde Signo Pesos, el sector caficultor. ¿Cuál es la proyección de cosecha a mitad de año? Víctor, sí, efectivamente, hace ya un par de semanas terminamos lo que nosotros llamamos el conteo de pepas, que es la manera como hacemos nosotros los pronósticos de cosecha. Les explico a los televidentes, normalmente muchos países lo hacen en base a las floraciones. Nosotros esperamos que estas floraciones vayan formando los pequeños frutos y hacemos un conteo sobre las ramas. A esta primera mitad del año, que lo que se espera producir es un poco más de 6 millones de sacos. Este volumen es inferior al mismo ejercicio que realizáramos en el año 2020, que nos dio 6.5 millones de sacos. La reducción está explicada por el clima poco benévolo que tuvimos, producto del fenómeno de la Niña que ha venido experimentando el país nacional. Pero esta disminución no está asociada con los nuevos picos de COVID en Colombia. No, Víctor, para nada. Es más climático que cualquier otra cosa. Efectivamente, a partir de julio, agosto del año pasado, se empezaron a tener en el país climas poco benignos para la agricultura, toda vez que muchas lluvias, mucha nubosidad no permite la floración completa de los árboles, en este caso de los árboles de café, sí. Y los frutos que se forman pues son menores, la cantidad es menor y allí está explicada la reducción. Entiendo perfectamente, doctor Vélez, pero esta es la cosecha principal del año porque tengo entendido que hay una secundaria. ¿Cuál es esa famosa traviesa? ¿Es que llaman ustedes? Víctor, es muy curioso y es un poco trabalenguas porque tenemos cosecha principal en algunos departamentos del sur del país, como el Cauca, como Nariño, en parte en algunas regiones del Huila, del Tolima, y cosecha mitaca, una cosecha pequeña en el centro del país. A final del año tenemos al revés, la cosecha principal en el eje central del país, una cosecha más pequeña en el sur del país y cosecha principal en el norte y el oriente de la geografía colombiana. Entiendo. Bueno, estos 6 millones de sacos de café, aunque aparentemente todavía no se ha recogido, es posible que esté por ahí esa cifra, pero mirando los precios del café, nosotros reportamos todas las noches que la carga, gracias al dólar en parte, se ha mantenido casi que lleva muchos meses por encima del $1.000.000 o del 1.100.000 pesos. Al final, el valor de esa cosecha, ¿qué tan grande va a ser frente al año pasado cuando hablamos de plata y qué impacto podría tener esto sobre los ingresos de los hogares cafeteros? Víctor, muy buena pregunta. Efectivamente, a partir de casi de abril, mayo, junio del año pasado, los precios del café han estado por encima y bordeando el $1.000.000. Este año, a partir de enero, los precios han estado entre 1.100.000 y 1.200.000 pesos. De recolectarse un volumen similar
a lo que fue el año 2020, es decir, algo que está entre 13.8 y 14 millones de sacos, la cosecha cafetera al nivel actual de precios de la carga de café va a estar muy cercana a los 9.5, entre 9.5 y 10 billones de pesos. Eso definitivamente es una buena noticia para el país, para la economía de los colombianos y lógicamente para la economía cafetera y la economía rural, toda vez que se convierte en el gran dinamizador de las zonas cafeteras este mayor ingreso de parte de los productores. Doctor Vélez, yo tengo unos tíos en el departamento de Caldas pues, que tienen sus cafetales, ¿no? Heredados de sus padres, y a veces me pongo a hablar del sector y me dicen que tienen un gran problema, y es que los hijos de ellos no quieren producir el campo y se vinieron para las ciudades, y que se quedaron ellos solitos cultivando el café. ¿Cuántos recolectores necesitan ustedes? ¿Hay déficit en cuanto a mano de obra? ¿Cómo están en este aspecto? A ver, Víctor, las necesidades totales del sector en mano de obra de recolección es del orden de 137.000 trabajadores. Tradicionalmente esto se cubre con migraciones que vienen de otros departamentos que no están en cosecha principal y van a acompañar la recolección en las zonas en donde hay cosecha plena. A esto hay que sumarle el contingente de venezolanos que han venido acompañando también la recolección de la caficultura. Este es uno de los picos de botella pues, que tienen los cafeteros, pero hay que decir que el fenómeno de que la gente no se quiere quedar en el campo no es un fenómeno inherente solamente a la caficultura ni a Colombia. La última vez que estuve visitando el Departamento de Trabajo en los Estados Unidos me comentaban cómo allí en este país uno de los problemas principales del sector agropecuario es que la gente joven no se quiere quedar. Y le cuento una historia, Víctor. Japón tiene un ministerio que se encarga únicamente de dos cosas. Uno, del cuidado de la población porque se les está envejeciendo y no está creciendo. Y dos, de tratar de que no haya más migración del campo a la ciudad y que los jóvenes se devuelvan al campo. Este es un trabajo complejo, pero yo siempre lo digo, ahí hay una condición sine qua non. Hay que garantizar la rentabilidad del campo, en este caso la rentabilidad de la caficultura, para tener gente que se quiera quedar en el campo. Y a propósito de rentabilidad, hace unos meses se hablaba del Fondo de Estabilización de Precios para el café. ¿Eso se implementó? ¿Cómo va? ¿Está funcionando? Víctor, el fondo está creado, el fondo tiene hoy más o menos 230, 240 mil millones y efectivamente ya tiene un secretariado, ya tiene toda la infraestructura y vamos a empezar, o va a empezar el fondo, a hacer los primeros pilotos de cómo podría ser la inversión que hay que realizar para proteger el ingreso de los productores en el caso de una baja de precios en la cotización internacional. Y en estos momentos pues el precio está en un buen nivel. Doctor Vélez, ya finalizando esta entrevista, retos para la caficultura en medio de la pandemia, también de la reforma tributaria que se viene, que aparentemente va a generar mayores impuestos sobre la cadena productiva de muchos alimentos. Víctor, sobre retos, pues usted lo dijo, el COVID, tratar de detener el crecimiento del COVID en la zona rural. Nosotros desde la Federación hemos venido tocando la campana diciendo que el 2020 fue complejo, pero pongámoslo en estos términos, ganamos el año en términos de COVID, porque de las 16.000 veredas cafeteras solamente el 3%, en una encuesta realizada por la Federación de Cafeteros, se presentaba en la presencia del COVID-19. Sin embargo, esto era casi esperable toda vez que el COVID entró por las zonas urbanas, por los aeropuertos, por las fronteras colombianas y no llegaba todavía al campo. Sin embargo, en el 2021, la misma encuesta realizada hoy nos muestra, o a finales de febrero, nos muestra que ya el 12% de esas 16.000 veredas habían reportado algún caso de COVID. Es decir, el esparcimiento de la pandemia por la zona rural es evidente. Ahí tenemos un gran reto. Por el lado de la reforma tributaria, yo diría que tenemos que esperar el texto final de la reforma para ver cómo nos va a afectar. Nosotros sí queremos llamar la atención sobre los impuestos, sobre los insumos de producción que harían encarecer
la producción de café y del campo en Colombia y también pues el impuesto sobre la bebida final o el café en los supermercados, porque eso traería un efecto de contracción en el consumo de la bebida. Pues tanta expectativa que genera esa reforma, tanta expectativa también que sigue generando el COVID. Doctor Vélez, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos y un saludo para todas las familias, los hogares que dependen de este negocio tan histórico para nuestro país. Gracias, Víctor. Muy amable. Un cordial saludo para ustedes. Una feliz noche entonces para los cafeteros colombianos. En más información, durante una rendición de cuentas de la estatal Colpensiones surgieron cifras muy interesantes como las siguientes. Durante los últimos 8 años se registraron 40.615 traslados de personas que se pasaron desde Colpensiones, es decir, desde el régimen público hacia los fondos privados de pensiones, mientras que de los privados hacia Colpensiones, en el mismo periodo de 8 años se reportaron 992.226 traslados. El presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, entregó otras cifras sobre el panorama entre estos dos regímenes. A nivel de números, este sistema general de pensiones tiene 23.712.000 afiliados y claramente pues en el régimen de ahorro individual pues todos conocen que concentra casi 17 millones de afiliados, 16.8, mientras que nosotros en el régimen de prima media pues estamos en 6.8 millones. Y a nivel de pensionados, pues todo entre fondos privados y Colpensiones, pues existen 1.642.388 pensionados, de los cuales Colpensiones concentra el 87.6% de ellos. En Colpensiones tenemos 1.433.966. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere que el Banco de la República mejoró el pronóstico de crecimiento económico para este año sobre Colombia. Ya regresamos. Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 5,2%, y corresponde al nuevo pronóstico de crecimiento económico para este año en Colombia por parte del Banco de la República. La Junta Directiva del emisor y su equipo técnico mejoró las expectativas que tenía sobre el comportamiento de nuestra economía, ya que en enero pasado esperaba un crecimiento de 4,5%. Durante la rueda de prensa de hoy, el gerente Leonardo Villar explicó que hay un mejor entorno internacional que permite ser más optimista, pero además hay mejores condiciones también aquí en Colombia. Veamos lo que dijo. ¿Por qué se hizo esa revisión? Yo mencionaría fundamentalmente que hubo información nueva que se obtuvo en el mes de febrero, cuando el DANE reveló los datos del último trimestre del año pasado y los datos definitivos correspondientes a 2020, al año completo de 2020, que fueron menos malos de lo que se estaba esperando. Por supuesto, fueron datos muy malos, con una caída del 6.8%, pero la expectativa que había a comienzos de este año es que esos datos iban a ser peores aún. También muy importante, el Banco de la República le dio un espaldarazo a la reforma tributaria que piensa presentar el Gobierno Nacional. Dice su gerente, el doctor Villar, que es una reforma equilibrada. Y a partir de esta medianoche empieza a regir en Bogotá el toque de queda que se extiende hasta el próximo lunes. Averiguamos qué dicen los comerciantes y cuáles riesgos adicionales hay hacia las próximas semanas. Veamos. A partir de esta medianoche y hasta el próximo lunes 29 de marzo a las 5 de la mañana, rige en Bogotá la restricción nocturna de la movilidad. Únicamente se permitirá el tránsito de personas que cumplan funciones esenciales, quienes deben contar con su respectiva acreditación, y los vehículos en los que se transporte este personal también deberán contar con identificación. Esta decisión de restringir la movilidad se adopta de cara a la ocupación total de las UCI, que hoy descendió al 62.9%, pero que está en un rango de alerta. Bogotá espera que por vía terrestre ingresen más de 330.000 personas durante esta Semana Mayor, y desde ya el sector productivo de la capital encendió las alertas, pidiéndole a los comerciantes y ciudadanos autorregulación. Y recordemos que de esta forma podemos continuar laborando y no tendríamos la afectación tan grave que tuvimos en el mes de enero, donde cerca de 3.000 establecimientos comerciales más tuvieron que cerrar y las personas que allí trabajaban perdieron sus puestos.
Y es que la alerta no es para menos. El mercado laboral de Bogotá perdió 512.000 empleos producto de la pandemia y desde ya los comerciantes temen que la llegada de un tercer pico pueda volver a afectarlos. Esto es algo de todos, esto no es solamente de algunos, obligación de algunos. Esto es un compromiso de todos, el cumplir las medidas es un compromiso de todos los colombianos. Cumplamos a cabalidad con todos los protocolos de bioseguridad, que evitemos las aglomeraciones y evitemos incumplir cualquiera de las reglas que están permitiendo que la reactivación económica pueda darse de manera efectiva. De incrementarse de alerta amarilla a naranja en las próximas semanas, estas son las restricciones que podrían operar para Bogotá. Cuarentenas por localidades, zonas de cuidado especial, cierre nocturno de establecimientos, pico y cédula, horarios en sectores económicos y ley seca, entre otras. Y los créditos de libranza cada vez están en mayor auge en Colombia, dadas las facilidades de quienes están pensando adquirir un crédito de estos ante distintas entidades. Inclusive, hoy en día existen plataformas por las cuales se puede tramitar un crédito de estos sin la necesidad de salir de la casa. Para hablar de este tema tan interesante, saludo esta noche al doctor Sergio Ramírez. Él es el presidente de Creditodos. Doctor Ramírez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor. ¿Cómo has estado? Muy bien, doctor Ramírez. Primero, ¿por qué no nos explica, para entrar en contexto, qué es un crédito de libranza? ¿Cuál es su diferencia frente a un crédito tradicional? La única diferencia que tiene con un crédito de consumo es la fuente de pago. Es decir, que un empleado autoriza a su pagador para que le descuente de nómina la cuota correspondiente para abonar al crédito. Es la única diferencia. ¿Y en tasas de interés hay alguna diferencia? Las tasas de interés son mucho mejores en los créditos de libranza. Van desde tasas desde el 0.7% hasta el 1.4%. Son tasas incluso mucho más bajas que las de vehículo y que pueden equipararse con los créditos hipotecarios. ¿Por qué se dice que los créditos de libranza prácticamente tienen el pago asegurado? La principal razón es que la característica de todos los créditos, que es el ingreso, la estabilidad del ingreso y el hábito de pago, se reducen en riesgo en la operación de libranza, porque el hábito de pago no está relacionado con la función económica del deudor, sino que él está autorizando directamente a su pagador para que antes de que le llegue su salario o su pensión, le haga el respectivo descuento y se lo abone a la entidad financiera. Cuando yo voy a un banco, me prestan prácticamente para todo, ¿no? Si uno quiere comprar un carro, ahí le prestan algo de libre inversión, para vivienda, para educación, la tarjeta de crédito, en fin. ¿En libranza también le prestan a uno para todo? El crédito de libranza es un crédito de consumo de libre destinación. La persona básicamente solicita el crédito y los ingresos los puede destinar desde su cuenta a la compra de cualquier bien o servicio que desee adquirir. Eso le permite a la libranza realmente tener una dinámica diferente al crédito de consumo, porque la ventaja es que él lo puede destinar a cualquier unidad de producto o servicio. Entiendo. ¿Y qué tanto se están moviendo las libranzas, los créditos de libranza en Colombia? En Colombia tal vez es el detonante más alto en la colocación de créditos. La libranza viene repuntando en el mercado. Hoy ya tiene una capilaridad muy grande. Estamos hablando de que se colocan, la semana pasada se colocaron en el país, en entidades financieras, 26.000 créditos. Es un promedio de 80.000 créditos al mes. Se coloca en montos que oscilan los 2 billones de pesos mensuales. Es un crédito de mucha acogida porque le facilita al empleado los trámites, el papeleo y el estudio de crédito que tiene pertinente al no tener este hábito de pago tan marcado en la operación. Y entonces, ¿cómo funcionan, para ya entrar en materia, cómo funcionan esas plataformas como la suya para pedir libranzas o créditos de libranza sin tener que salir de la casa? Esto fue una innovación con todo lo que ha venido con la ley de firma electrónica, la ley 1527 de libranza, facilitar el acceso al crédito. En la pandemia lo que ayudó fue a dinamizar la operación. Entonces hoy encontramos que una persona puede acceder a nuestra plataforma, solicitar un crédito, firmarlo electrónicamente y el desembolso se lo realizamos a su cuenta de nómina. Entonces eso hace que la operación pueda tardar unos 30 minutos desde que lo solicita el cliente hasta su desembolso.
Ah, pero muy rápido, muy ágil. ¿Y ustedes directamente desembolsan el recurso o son intermediarios de alguna entidad crediticia? Nosotros tenemos dos líneas de crédito, tenemos una de colocación propia de nuestra marca y tenemos un convenio con una entidad muy importante que es Colte Financiera, que es una entidad vigilada con la que tenemos una sinergia para el crecimiento y desarrollo del producto del crédito masivo de montos pequeños, que es lo que se ha necesitado en esta pandemia. La conozco perfectamente. Bueno, ¿qué tipo de personas están acudiendo a estas libranzas? No sé si ustedes manejan esa información. Sí, el segmento más grande son empleados oficiales, o sea, empleados del Estado y pensionados. Básicamente en ese mercado son más de 5 millones de clientes potenciales. Pero también está la libranza para el sector privado, es decir, un empleado, bien sea en un contrato a término indefinido o por prestación de servicios, o un pensionado, tiene acceso a una línea de crédito de libranza en Colombia. Cuando uno va y pide un crédito tradicional, primero, bueno, eso ha venido cambiando mucho, ¿no? Pero le piden a uno una cantidad de papeles, documentos y le dicen a uno, nos demoramos tantos días, vamos a hacer el estudio de crédito. ¿Cómo hacen ustedes para medir el nivel de riesgo del eventual cliente entregando un desembolso tan rápidamente? La ventaja en el crédito de libranza es que está regulado por ley, es decir, una persona puede tener acceso a una capacidad máxima de descuento que tiene una fórmula matemática que es tomar el ingreso total del cliente, descontarle los descuentos de ley, que para el caso de un pensionado será la salud y para un empleado activo en una pagaduría sería la salud y la pensión. Ese componente que queda, ese 50%, sería su capacidad máxima de endeudamiento. Ahora, con el proceso nuevo de integración que nosotros tenemos para desarrollar estas plataformas, lo que tenemos es una validación de identidad directamente contra la Registraduría Nacional. Eso nos permite saber que la persona que solicita el crédito es realmente la persona a la que le va a ser desembolsado. Entiendo. Bueno, ¿y qué se viene ya finalmente, doctor Ramírez, para plataformas como las de ustedes? ¿Se van a desarrollar aún más en este mercado de las libranzas o se vienen nuevas modalidades de crédito con este avance, con este auge en la tecnología? La verdad es que es un mercado muy grande. Las entidades financieras en Colombia creo que han visto este potencial y han llegado incluso entidades financieras del exterior a buscar hacer colocación de estos productos en Colombia. Es decir, todos los empleados pensionados o por prestación de servicios son sujetos de tomar un crédito de libranza. Es un mercado de más de 100 billones que sigue creciendo, que tiene dinámica, que tiene aceptación en otras líneas de productos. Nuestro crecimiento es estar en 20.000 puntos este año a nivel nacional y optimizar la colocación también de servicios verticales, es decir, que una persona puede ir y comprar una moto y pagarlo a través de un crédito de libranza, tomar un arriendo, comprar ropa, tomar cualquier tipo de servicio y pagarlo a través de un crédito de libranza. Pues muy interesante lo que se viene entonces para este segmento crediticio en Colombia. Doctor Ramírez, feliz noche, gracias por estar aquí, feliz fin de Víctor, semana. muy buenas noches, gracias por invitarme. Hablando de esta modalidad que la verdad viene siendo muy apetecida por los colombianos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre dos reconocidas, tal vez usted las conoce, dos compañías de comida a domicilio que anuncian una fusión. Ya les tenemos los detalles. Hora de saludar a Juan Fernández, cerrando esta semana con su movida empresarial. Juan, buenas noches, adelante. ¿Cuál es su tema para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de cruceros, el cambio en ese negocio que seguro será constante en otros sectores turísticos como los hoteles o los mismos aviones. Esta semana las líneas de cruceros empezaron a vender sus boletos después de meses sin hacerlo, pero solo a viajeros vacunados. Y la novedad es que los tiquetes, los boletos se están vendiendo como nunca antes había sucedido en varias partes del mundo. Y mire este dato, la línea de lujo Crystal Cruises tuvo en esta semana los días de mayor nivel de reservas y ventas desde que fue fundada la compañía hace 30 años. Después de meses, fueron las primeras 24 horas de reservaciones abiertas para viajes de 7 días por el Caribe, donde hasta el 80% ya fueron vendidas, y esa exigencia de que todos los pasajeros estén vacunados es la que precisamente pues anima a los viajeros a montarse en cruceros que los hagan sentirse seguros. Claro, eso da mucha más confianza. Juan, curioso dato, cuando la industria de los cruceros ha sido una de las más golpeadas por el coronavirus, recuerde usted que parte de ese temor hacia este virus arrancó precisamente o se originó con el tema de los cruceros.
Sí, mire, Cruise Critic, que es un sitio de revisión de cruceros y que reconoce cada año a las mejores líneas de cruceros del mundo, está publicando una encuesta de los inscritos a su sitio, más de 3.000, en la que el 84% estuvo de acuerdo y animados por viajar siempre y cuando vacunarse sea un requisito en los cruceros. Ese tema de exigir certificación de vacunación lo están aplicando también Royal Caribbean, que esta semana inició asimismo la venta de sus boletos, así como Celebrity Cruises, la línea de cruceros exclusivos para adultos de Virgin, también requiere la totalidad de los pasajeros vacunados y es la única opción cuando está aprobado que los cruceros en el momento que atracan, pues los viajeros al final se acaban mezclando con la población de los lugares donde llegan y se podría propagar el virus. Y ese pues ha sido uno de los principales problemas en los cruceros, que es una industria que por cuenta de la pandemia ha perdido más de 30.000 millones de dólares, más el impacto en las ciudades en las que llegan. El Caribe es uno de esos destinos que se está reactivando con fuerza y Colombia es punto en la ruta de varios de ellos que podría en algo reactivar los ingresos por turismo a los lugares donde llegan. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre cruceros y cómo esta semana en la que muchas compañías abrieron la venta de sus boletos se registraron reservas pagas sin precedentes. Reservas históricas. Juan, muchas gracias. Feliz fin de semana. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado subió toda esta semana. Hasta el lunes será de 3.665 pesos con 41 centavos. Hoy avanzó 7 pesos con 19 centavos, aunque esta semana ganó el dólar más de 100 pesos en Colombia. El petróleo de referencia Brent para nuestro país subió 4,13%, se ubicó por encima de $64 por barril, en parte porque ese buque de portacontenedores sigue bloqueando el paso en el canal del Suez, muy cerca de Egipto. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.178.000 pesos por carga. Índice Colcap de la Bolsa de Colombia cayó 0,43%. Acción más valorizada, Corfi Colombiana, con su título preferencial, ganancia de 2,96%. Acción que más cayó, Bancolombia, con un retroceso de 2,64%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. 2 de las más reconocidas empresas de domicilios de comida en Colombia recibieron vía libre para fusionarse y operarse como una sola compañía. Se trata de las empresas iFood y de domicilios.com. La integración efectiva se haría desde el segundo semestre del año 2021 y operarán únicamente bajo la marca de la plataforma iFood. Esta empresa, iFood, es de origen brasilero y lleva ya 5 años de operaciones en Colombia. De su lado, domicilios.com nació aquí en nuestro país y ya lleva más de 14 años en el mercado. Una movida muy interesante. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche, también un feliz fin de semana.